Consejos básicos para crear tu propio cómic. Hoy te voy a compartir los consejos que he aprendido en esta corta experiencia, no como una experta, sino como alguien que ha ido descubriendo el proceso paso a paso. Así que quédate en este video porque te voy a contar cómo puedes darle vida a tus ideas desde cero y convertirlas en un cómic propio, ya sea tradicional o en digital. Así que vamos por ello. Lo primero, y esto es muy importante, es tener una idea clara de lo que quieres contar. Y que no te dé miedo si eso te parece simple, eso es lo que queremos. Piensa en una idea que puedas resumir en una sola frase o en un par de palabras. Vamos a comenzar con una sola flor, por así decirlo. Esa pequeña idea, con el tiempo, se convertirá en un gran jardín. Pero antes de llegar allí, necesitamos esa única flor. Esta flor debe responder a la pregunta clave: ¿qué es lo que quieres contar en tu cómic? Por ejemplo, yo aquí tengo la siguiente frase: un héroe que descubre sus poderes en un mundo lleno de monstruos. Entonces, cuando ya tengamos nuestra frase, la vamos a escribir en el centro de una hoja. Ahora llegamos al punto de expandir esta idea. Y ahora nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Quiénes participan en esta historia? ¿Qué personajes estarán involucrados? ¿Cuándo ocurre? ¿En el pasado? ¿En el futuro? ¿O en un tiempo indefinido? ¿Dónde tiene lugar? ¿Es en nuestro mundo? ¿Es en otro planeta? ¿O es una dimensión fantástica? ¿Cómo sucede? ¿Qué eventos, poderes o circunstancias hacen que la historia avance? ¿Por qué o para qué ocurre? ¿Qué motiva a los personajes o qué propósito tiene la historia? Y así es como empezamos a darle forma a nuestra historia. Esto es lo que yo he aprendido en este proceso: empezar con lo simple y dejar que crezca. Así que vamos ahora con los siguientes pasos. Vamos a construir una línea de tiempo para tu historia. Esto te va a ayudar a visualizar el desarrollo de los eventos y asegurarte de que tu historia fluya con lógica y emoción. Entonces, siguiendo el ejemplo del héroe con los monstruos, vamos a definir 3 momentos claves: el inicio, el desarrollo y el final de tu historia. Para darnos una idea, el inicio es donde vamos a presentar a nuestro protagonista y el mundo en el que vive. Un ejemplo sencillo sería un adolescente común que se enfrenta a los desafíos de la vida cotidiana, pero empieza a notar cosas extrañas a su alrededor, monstruos escondidos en las sombras. Mientras tanto, en el desarrollo, el protagonista quizás se pueda adentrar en un conflicto principal. Por ejemplo, después de descubrir que tiene poderes especiales, el héroe comienza a entrenar para enfrentarse a los monstruos. Pero quizás hay algo más oscuro en juego: los monstruos están buscando algo o alguien. Y el final, que sería el desenlace de tu historia, donde todo lo que has construido llega a una resolución. Este sería el ejemplo. El héroe usa todo lo que ha aprendido para detener a la amenaza más grande, pero al final descubre que su verdadera misión está apenas comenzando. Entonces, una vez que tienes estos 3 puntos, puedes empezar a rellenar los espacios intermedios con acciones que conecten todo. Y aquí es cuando yo defino cuántos capítulos quiero. Así que sigamos con el ejemplo y pensemos que nuestro cómic tendrá 7 capítulos. Entonces, el capítulo 1 le podemos dejar la presentación del héroe y su mundo, que sería el inicio. El capítulo 2 y 3 podemos decir que el héroe empieza a notar cosas extrañas y descubre sus poderes, y aquí es donde empiezan los entrenamientos. El capítulo 4 es el desarrollo en sí, donde el héroe enfrenta a su primer reto. El capítulo 5 y 6, la trama se va complicando y el héroe tiene que enfrentarse a un dilema o a un antagonista más fuerte quizás. Y finalmente, el capítulo 7 es donde veremos la gran batalla y resolución. Lo importante aquí es avanzar la historia de manera lógica en cada capítulo. Piensa en pequeños momentos o acciones que conecten el inicio con el desarrollo y el final, y asegúrate de que haya sorpresas, desafíos y crecimiento personal para tu protagonista en cada capítulo. Y puede que esta etapa inicial sea muy aburrida para ti, pero créeme que es súper importante para sumergirnos en el dibujo o los detalles visuales de nuestro cómic, ya que este paso de planificación es crucial porque es el esqueleto de tu historia. Esto te va a ayudar a tener una visión clara y a no perderte en el proceso creativo, ya que si definimos bien el inicio, el desarrollo y el final, vamos a evitar los bloqueos más adelante. Eso es súper importante. De hecho, esto es como un mapa para poder guiarte, y así cada parte de tu cómic fluye de manera coherente y mantiene al lector enganchado. Y si te lo preguntas en este momento, sí podemos tener cambios lógicamente en este proceso creativo, pero como te comenté, este ejercicio nos va a ayudar a tener las ideas claras. El siguiente paso consiste en desarrollar aún más la idea en
en cada capítulo. Aquí es donde realmente comenzamos a darle vida a la historia y a definir lo que sucede en cada uno. A modo de consejo, e insisto, bajo mi propia experiencia, la extensión de cada capítulo puede variar según la complejidad de la trama. Por ejemplo, en mi cómic Que busca Ryan, mis capítulos suelen tener entre 25 a 30 hojas de cómic, lo que vendría siendo una hoja completa de Word escrita, pero porque la historia es más compleja. Mientras que en una historia más simple, como la que quiero realizar ahora, en tradicional, quiero que como máximo el capítulo de cómic tenga entre 15 a 20 hojas por capítulo. Esto quiere decir que quizás me tome media plana de Word o quizás 3/4 de la plana de Word. Así que te sugiero que comiences describiendo lo que sucede a grandes rasgos en cada capítulo, tratando de considerarlo en media hoja o una hoja de Word, ya que este será nuestro resumen que luego nos ayudará a dividir el capítulo en escenas o momentos clave que se convertirán en páginas de cómic. ¿Y cómo generamos estas hojas de cómic? Bueno, una vez que tengas estas descripciones, pasamos a cortar el capítulo en frases cortas que representen lo que sucederá en cada página. Por ejemplo, para que te resulte mucho más fácil, podrías pensar en qué frase o acción será la central de la primera página, de la segunda y así sucesivamente. Este método te va a permitir estructurar mejor la historia y evitar que te pierdas en el proceso. De hecho, les dejaré un short los próximos días explicando paso a paso cómo se hace este proceso, así que véanlo. Y a partir de este momento, según mi visión, según lo que he aprendido, puedes seguir el proceso que mejor se adapte a ti. ¿A qué me refiero con esto? Si prefieres escribir todos los capítulos antes de comenzar a dibujar, adelante. O si te gusta bocetear página por página después de escribir cada capítulo, también está perfecto. Incluso hay quienes primero escriben los diálogos y luego adaptan las escenas al guión gráfico, o personas como yo que ya tienen todos los bocetos del cómic, pero que al final de todo escriben los diálogos. Lo importante aquí es que encuentres el ritmo y el orden de trabajo que te haga sentir más cómodo y que te mantenga enfocado, según todos los parámetros que hemos visto anteriormente. Y bueno, esto sería lo más básico para poder comenzar a crear tu propio cómic, tu propia historia. Mi idea es ir generando capítulo por capítulo el paso a paso bien ordenado de cómo crear un cómic desde cero. Así que este sería el capítulo 1 y en el capítulo 2 podemos ver cómo crear nuestros personajes. Porque para poder crear nuestros personajes debemos entender la historia que van a vivir, que es todo el proceso que hablamos anteriormente en este video. Así que déjenme en los comentarios qué les pareció este video, si les ayudó a comenzar su historia, su cómic, si les motiva el siguiente capítulo que sería la creación de sus personajes. Dejaré este capítulo y los siguientes en una playlist para que tengan todos los capítulos de cómo crear un cómic desde cero muy ordenaditos. Recuerden que el canal no va a tratar solo de esto, ya que también vamos a ir compartiendo consejitos y tutoriales de otro tipo de cositas. Recuerden dejar su like, compartir, suscribirse, porque así me ayudan un montón a seguir creciendo y nos vemos la próxima semana con otro video acá en YouTube. Besitos.